buenas, mi nombre es Brian de Jesús Torres Salcedo y mi compañero aquí presente, Eduardo Almanza. Somos estudiantes de Ingeniería de Sistemas, noveno semestre de la Corporación Universitaria Antonio José de Sucre, Sincelejo. En esta ocasión presentaremos la sustentación del parcial de la asignatura electiva B1, la cual está enfocada a la programación orientada a objetos en Java con el patrón de diseño MVC. Para esta ocasión el parcial consta de lo que es un CRUD con procedimientos almacenados. Las herramientas utilizadas serían obviamente el lenguaje en Java, entorno de desarrollo NetBeans y gestor de base de datos MySQL. A continuación presentaremos la estructura de la base de datos y los procedimientos que en ella deben ejecutarse. Bueno, empezamos con la estructura de la base de datos. En este caso la hemos llamado parcial. Esta base de datos consta de los procedimientos almacenados básicos, que son los que nos exige el ejercicio en este caso. También manejamos en este caso la única tabla, que es personas, de la cual vamos a guardar toda la información con la cual es la que vamos a estar trabajando. De esta tabla de personas manejamos unos atributos básicos que son el ID de persona, nombres, apellidos, cédula, edad, sexo y estado. La llave primaria de esta tabla la hemos denominado ID de persona y es autoincremental. También aquí manejamos un estado que tiene como valor por defecto 1, lo que quiere decir que cuando se guarde la persona va a estar activa, que con eso vamos a reconocer que con el 1 vamos a reconocer que la persona está activa y con el 0 que está inactiva. Aquí en edad lo estamos trabajando con varchar. ¿Por qué razón? Porque no estamos haciendo ninguna operación, sino simplemente mostrando información como tal. Empezamos con el primer procedimiento, que es guardar. Le damos un nombre, que lo tenemos guardar. Aquí tenemos la sentencia SQL y obviamente para guardar una persona tendremos que pasarle unos parámetros. Aquí los llamamos o los nombramos y pasamos la sentencia. Insertamos en la tabla de personas. Aquí están los campos de la tabla de personas como tal: nombres, apellidos, cédula, edad, sexo, y le pasamos los valores. Esos valores obviamente son los parámetros que estamos nombrando acá. Tenemos el otro procedimiento, que es buscar. Aquí en buscar manejamos un solo parámetro, que es IDP. Este IDP hace referencia a lo que es el ID persona, porque obviamente estamos buscando a la persona por el ID, que es la llave primaria. Pero obviamente vamos a seleccionar a todas las personas donde el estado sea igual a 1, lo que quiere decir que vamos a seleccionar la persona que tenga ese ID, pero que obviamente esté activa en el sistema. Aquí en actualizar también manejamos unos parámetros y pasamos la sentencia SQL. Actualizamos la tabla de personas. Aquí le pasamos los valores, los campos que queremos actualizar de nuestra tabla, que son nombres, apellidos, cédula, edad, sexo, y le pasamos los parámetros que estamos nombrando aquí. Eso se va a actualizar donde el ID de persona, que está en nuestra tabla, que es la llave primaria, es el ID que estamos pasando aquí. Y obviamente que el estado es igual a 1, que la persona tiene que estar activa para poderla actualizar. Aquí también tenemos el procedimiento almacenado, que es el eliminar, pero en este caso no vamos a utilizar un delete, porque la información como tal no se debe eliminar, sino lo que hacemos es una actualización. En este caso lo que actualizamos es el estado activo a inactivo, es decir que como por defecto está 1, le pasamos un 0 al ID de persona que estamos consultando. A continuación, mi compañero Eduardo Almanza explicará el procedimiento, que es buscar criterios y buscar todos. Continuamos con el procedimiento buscar todos. Este procedimiento devuelve todas las personas que están activas. ¿Cómo lo hacemos? Con la consulta select *from personas donde estado es igual a 1. A continuación, el
procedimiento almacenado buscar criterio lo que hace es buscar por una serie de criterios tales como nombres, apellido, edad, sexo. Estos se pueden buscar los 4 a la vez, 3 a la vez, 2 a la vez o 1 a la vez. Es decir, puedo filtrar por nombre, apellido, sexo y edad al mismo tiempo, o puedo filtrar por nombre, apellido, sexo, o puedo filtrar por nombre y apellido, o puedo filtrar por nombre, apellido, edad individualmente. ¿Cómo lo hacemos? Para esto, dentro del procedimiento utilizamos una serie de condicionales, los cuales evaluamos la siguiente condición: si nombre no está vacío y apellido no está vacío y sexo no está vacío y edad no está vacío, entonces ejecutamos la consulta select asterisco from persona, donde nombre y apellidos es igual a apellido, sexo es igual a sexo, edad es igual a edad y estado es igual a 1. Es decir, pasamos los parámetros que estamos recibiendo a cada uno de los atributos de la tabla persona. Empezamos evaluando 4 condiciones, luego evaluamos 3 condiciones, evaluamos nombre, apellido, sexo, después evaluamos nombre, apellido y edad. Lo que estamos haciendo aquí es agotar todas las posibles combinaciones que se puedan dar teniendo 4 parámetros. Entonces empezamos con 4, después bajamos con 3 acá también obtenemos 3, acá también obtenemos 3 condiciones, 3 parámetros para la condición. Luego hacemos la consulta, aquí hacemos la consulta. ¿Por qué evaluamos si no está vacío? Porque si no está vacío quiere decir que el atributo que está llegando desde Java viene con un valor. Entonces ese valor lo evaluamos en esta condición. Así bajamos hasta 2 condiciones, hasta las máximas posibilidades que tienen 2 condiciones. Posteriormente hasta llegar a una sola condición. Y hasta ahí estaría terminando el procedimiento almacenado. Nos encontramos en el entorno de desarrollo NetBeans. A continuación mostraremos la estructura de los paquetes que conforman nuestro proyecto. En primera medida tenemos el paquete controlador, el cual contiene una clase persona controlador. En el paquete main tenemos una clase que se llama parcial MVC, que contiene el método principal, el cual es el encargado de ejecutar el proyecto. En el paquete modelo tenemos las clases persona business object y persona values object, que más adelante se van a estar detallando cada uno de los elementos que la conforman. En el paquete utilidades tenemos la clase conexión y un archivo propiedades denominado configuraciones. En el paquete vista tenemos la clase vista persona, que contiene todos los elementos que hacen parte de la vista. Bueno, aquí continuamos con ya lo que es la clase conexión, que es la que nos va a permitir conectarnos a MySQL, donde tenemos nuestra base de datos. Lo principal que hay que hacer, pues, crear una clase conexión, y también tenemos lo que es un archivo .propyters. Estos archivos son utilizados en Java para almacenar parámetros configurables de una aplicación web o de escritorio en nuestro caso. En este archivo lo que tenemos básicamente son las variables, nombre de la base de datos, el nombre del servidor, que en este caso es localhost, el usuario de la base de datos, nuestra contraseña y el puerto que estamos utilizando, y la librería, que es la que nos permite conectarnos con MySQL. Bueno, nos vamos a nuestra clase de conexión, creamos unas variables de tipo string y las inicializamos vacío. Estas variables son las que vamos a pasar por parámetro una vez las hayamos obtenido de nuestro archivo .propyters.
tenemos lo que es el driver, la database, que es la base de datos, hostname, que sería nuestro servidor, el puerto, la URL, el usuario y la contraseña. Luego lo que hacemos es crear un método de tipo conexión. Bueno, aquí este método nos retorna un objeto de tipo conexión. Entonces creamos una variable de tipo conexión y la hacemos null. Instanciamos el objeto de nuestra clase propiedades con este archivo properties. De esta manera se instancia como es prácticamente un archivo. Entonces le hacemos con el input string. Eso lo colocamos en un bloque tricache que nos va a permitir ejecutar los datos si no hay ningún error, o en tal caso de que haya un error nos muestra en pantalla la excepción como tal de lo que está sucediendo. Entonces lo que hacemos es a la variable archivo que hemos declarado acá, abrir ese archivo como tal, le pasamos la ruta, en este caso es utilidades, donde estamos, el paquete utilidades, y se llama configuraciones.proprietors. Entonces ese archivo lo cargamos, a esta variable con este método .load y le pasamos el archivo que es la ruta que estamos obteniendo aquí. Entonces ya estas variables que hemos declarado acá de tipo string ya la empezamos a llamar acá y la empezamos a hacer, por ejemplo driver, lo igualamos y obtenemos esos datos que están en nuestro archivo configuraciones.proprietors con el método getProperty y obtenemos cómo se llama el dato acá en configuraciones.proprietors: driver, username, hostname, base de datos y password. Una vez ya obtenido todas las variables, lo que hacemos es a la URL que le declaramos acá, que es la que ruta de nuestra base de datos, entonces le pasamos esta librería. Cabrá aclarar como nota que esta librería debe estar agregada a nuestro proyecto. Esto lo hacemos aquí, librerías, clic derecho, añadir librería. Una vez nos salga esta pestaña, aquí buscamos la librería que es la que vamos a utilizar, en este caso MySQL JDBC Driver. Le damos a añadir librería. En nuestro caso, como ya la tenemos, no la añadimos. Una vez hecho eso, pasamos a la variable conexión, el método, y le pasamos la URL, el usuario y la contraseña. Y listo, eso nos retornará nuestro objeto de tipo conexión, que es la que vamos a instanciar en los métodos donde queramos utilizar y queramos conectarnos a nuestra base de datos. Bueno, continuando, ya nos vamos a lo que es persona VO o persona values object. Esta, como se ha explicado anteriormente, es la que va a contener todos los atributos para efectos del ejercicio, la persona. Entonces aquí lo que hacemos es declarar nuestras variables de tipo privado, que son las que va a tener nuestra persona, que es un ID, cédula, nombres, apellidos, edad y sexo. Declaramos un constructor vacío y aquí tenemos lo que son los métodos get y los métodos set, los getter y setter. Estos son los que nos van a permitir manipular nuestros datos: set para enviar y get para obtener. Continuamos explicando la clase persona VO o persona business object. Lo primero que hacemos es declarar un objeto de tipo conexión, lo instanciamos en el constructor de la clase, esto para que cada vez que se invoque la clase sea inicializado a través del constructor. Posterior a esto, declaramos una serie de métodos por cada procedimiento almacenado que tenemos en nuestra base de datos. Aquí los podemos ver. Aquí podemos ver el método que retorna un tipo de dato booleano, es decir, un true o un false, de nombre insertar persona,
Todos los métodos insertar, actualizar y bloquear personas retornan datos de tipo booleano. Los métodos de tipo de nombre listar personas y filtro personas nos devuelven un array list de tipo persona BO. Esto más adelante lo vamos a explicar. Entonces nos vamos a centrar en el método de insertar persona. El método de insertar persona recibe por parámetro un objeto de tipo persona. Luego esto, a través de la clase connection, llamamos al método conectar MySQL que se encuentra en la clase conexión. A través de un bloque try-catch hacemos el llamado del método que se encuentra en nuestra base de datos. ¿Cómo lo hacemos? A través de la clase scalable statement, obtenemos con el nombre CS por sus iniciales scalable statement, aquí se puede dar cualquier otro nombre, y a través de su método preparar call o preparar la llamada. Esto se hace con algo que se llama consultas preparadas, que lo que hace es evitar la inyección de código SQL o código malicioso a la base de datos. Abrimos comillas y abrimos llave, y con la palabra reservada call pasamos el nombre del método o del procedimiento almacenado que tenemos en nuestra base de datos, y para cada atributo o para cada parámetro que tenemos en nuestra base de datos, nuestro procedimiento, por cada parámetro colocamos un signo de interrogación. Cerramos el paréntesis del procedimiento y cerramos las llaves y las comillas. Posterior a esto, a cada signo de interrogación le vamos a enviar su respectivo valor. ¿Cómo lo hacemos? A través de cs.setString, este método envía a la posición 1 al primer signo de interrogación, envía a través del objeto BO, obtenemos la propiedad del nombre a través del método getNombre. Posteriormente, para cada uno de los atributos obtenemos cs.setString. Para la posición 2 obtenemos persona BO.getApellidos, para la posición 3 la cédula, para la posición 4 la edad, para la posición 5 el sexo. Esto tiene que coincidir con la posición que tienen los parámetros en el procedimiento almacenado. Posterior a esto, ejecutamos o enviamos estos valores, ejecutamos la consulta que tenemos acá, y ese valor lo almacenamos en una variable FA, filas afectadas. A través de un condicional evaluamos que si filas afectadas es mayor que 0, quiere decir que sí se insertó el dato, y a través de un return devolvemos un true. Si las filas afectadas no son mayores a 0, retornamos un false. Posteriormente, en el bloque del catch se ejecutan las excepciones SQL que se puedan generar. Y por último, retornamos un false del método. Bueno, continuando, tenemos lo que es nuestro método actualizar persona. Este también va a ser un método de tipo booleano que nos va a devolver un true o un false. Este va a recibir un objeto de tipo persona BO. Entonces instanciamos lo que es nuestra conexión, y dentro de un bloque try-catch empezamos lo que es a llamar nuestro procedimiento almacenado. Esto, como ya se explicó anteriormente, se hace a través de scalable statement, que es lo que nos permite es llamar nuestros procedimientos almacenados a través de consultas preparadas. Nuestro procedimiento almacenado se llama actualizar, que es el que está acá en nuestra base de datos, y ese va a recibir estos parámetros: nombre, apellido, edad, sexo, y obviamente donde el ID de persona sea igual al ID que le estamos pasando y el estado sea igual a 1. Entonces lo que hacemos es recibir nuestros datos que vienen del objeto persona BO, y le pasamos los parámetros con signos de interrogación. Entonces lo que hacemos es obtener
de nuestro objeto persona veo cada variable. Obtenemos los nombres con el método getNombres, getApellidos, getCédula, getEdad, getSexo y por último le pasamos el ID, que es con lo que vamos a saber a qué persona es la que le vamos a actualizar nuestros datos acá en la base de datos. Por último, ejecutamos la consulta y eso nos devuelve un resultado, que si es mayor a 0 retornamos verdadero y si no es mayor a 0 retornamos falso. Y esto va a estar dentro de un bloque TreeCache que si no se da ningún error se ejecuta todo esto, pero si hay algún error obviamente nos va a mostrar la sección que se está ejecutando. Bueno, continuando tenemos lo que es nuestro método bloquear persona. En este caso es cuando se pulse el botón eliminar, pero como habíamos mencionado anteriormente, al principio como tal no se va a eliminar la persona, sino que se va a cambiar un estado de activo a inactivo. Este método recibe un tipo de dato entero que lo hemos llamado ID. Entonces aquí llamamos nuestra conexión y dentro de un bloque TreeCache llamamos nuestro procedimiento almacenado, que se llama eliminar acá en la base de datos. Entonces ese método lo que vas a hacer realmente no es eliminar, sino actualizar a la persona el estado de 1 a 0, donde el ID persona sea el ID que le estamos pasando. Entonces recibimos, le mandamos con el método .setIn el ID. Entonces ejecutamos la consulta y nos retorna, si es mayor a 0, entonces nos retorna un true. Ya por último tenemos nuestro método buscar persona. Este método, si es diferente, nos va a devolver un objeto persona valueSubject. Recibe como parámetro un entero, lo hemos llamado ID. Entonces creamos un objeto de tipo persona veo valueSubject y lo hemos llamado persona. Lo inicializamos en null. Entonces dentro del bloque TreeCache hacemos nuestra conexión a la base de datos y llamamos nuestro procedimiento almacenado que se llama buscar. Este método buscar persona lo que hace es buscar una sola persona a través del parámetro ID, que es lo que estamos haciendo acá. Buscar, selecciona método de personas donde estado obviamente sea igual a 1 porque vamos a traer la persona que está activa en el sistema y el ID de persona sea el que le estemos pasando en nuestro parámetro. Entonces le mandamos el ID, creamos en una variable fetch filas encontradas y ejecutamos la consulta. Bueno, y aquí empezamos el result set y empezamos con un ciclo a mandar los datos a nuestro objeto de tipo persona. Instanciamos el objeto de tipo persona, de tipo persona valueSubject, y a nuestro objeto de tipo persona le empezamos a enviar los datos que estamos obteniendo en nuestra base de datos con el método set. Sería setID, setNombres, setApellidos, setCédula, setEdad, setSexo. Y por último lo que hacemos es retornar un objeto de ese tipo persona. Continuamos con el método lista personas. Este método es el encargado de devolver todas las personas que se encuentran activas. Para eso declaramos un ArrayList de personas denominado lista personas. Declaramos una persona de tipo persona VO a través de un bloque TreeCache. Llamamos al procedimiento almacenado como lo hemos hecho a través de los otros procedimientos de nombre buscar todos. Como en este caso no recibe parámetros, ejecutamos directamente el result set que nos devuelve todos los resultados de la consulta. Esos resultados los almacenamos en un objeto de tipo persona VO. A cada uno de sus atributos a través del método set enviamos los valores que recibimos de la base de datos y este objeto lo almacenamos o lo agregamos a través del método add de la lista, del ArrayList, agregamos a la persona. Este método devuelve
un array list de tipo lista persona. Entonces lo que devolvemos es un array list de lista persona. Igualmente, con el método filtra o filtro personas también devuelve un array list, pero en este caso recibe como parámetro un objeto de tipo persona BO que la llamamos persona BO. Igualmente llamamos o instanciamos un array list, lo llamamos del mismo nombre que es de lista persona, pero puede ser diferente. También a través de un bloque tree catch llamamos en este caso el procedimiento almacenado buscar criterio. Como el procedimiento recibe 4 parámetros, esos 4 parámetros los obtenemos por la persona BO que está llegando. Recuperamos esos datos a través del método getNombres y los enviamos a los parámetros en la posición que se encuentran en el procedimiento almacenado: nombre, apellido, edad, sexo. Una vez se envíe, se ejecute la consulta, ejecutamos un result set para obtener, para almacenar la persona. Aquí la pasamos a través del objeto persona BO, agregamos a cada uno de los atributos, le enviamos el valor correspondiente que viene desde la base de datos. Esta persona también la agregamos a la lista persona a través del método add del array list. También retornamos la lista de personas. ¿Por qué retornamos una lista de personas? Porque aquí van a llegar varias personas, entonces no podemos retornar un objeto de tipo persona. Aquí devolvemos un array list de tipo persona para posteriormente imprimirlo en un JTable. Bueno, continuando con el ejercicio, nos queda plantear lo que es nuestra vista como tal, nuestro formulario. Para efectos de ejercicio, pues los hemos hecho de esta manera. Hemos creado unos campos con unos JTField, que es donde vamos a almacenar nuestros campos que vamos a enviar a nuestra base de datos. Tenemos un JTField para el código, uno para el nombre, uno para los apellidos, uno para el documento, uno para la edad, y para el sexo estamos manejando un JComboBox. Tenemos una serie de botones que son los que van a ser encargados de ejecutar los métodos. Para este caso tenemos el buscar, que cuando ingresemos un código va a buscar y nos va a traer la información en estos JTField. Tenemos un guardar, tenemos un actualizar, tenemos un bloquear, tenemos un limpiar. Para efectos de ejercicio hemos utilizado 2 tablas. En esta primera tabla lo que se va a mostrar son todas las personas, es decir, el procedimiento almacenado que hemos creado, que es buscar todos. Cuando seleccionemos un miembro, una persona de esta tabla, debemos seleccionar, se van a cargar todos esos datos acá y vamos a poder realizar las operaciones de actualizar o de bloquear. En la otra tabla manejamos lo que son los filtros. Tenemos 3 JTField que vamos a poder filtrar por nombre, apellidos, edad, y un JComboBox que vamos a poder filtrar por sexo, y tenemos el botón filtrar. Para efectos de ejercicio, como ya se haya mencionado, vamos a poder filtrar ya sea por nombre o por apellidos o por sexo o por edad, o también hacer filtros combinados, como por ejemplo nombre y apellidos, nombre, sexo o nombre o edad, entre otros. Por último, ya en nuestra vista, de algo de sumamente importancia es que tanto los JTField como los JButton y los JTable los vamos a colocar de manera pública. Esto con el objeto o con el sentido de poder acceder a ellos desde otras clases. Continuamos con la clase persona controlador.
esta clase implementa de Action Listener de la interfaz Action Listener, la cual es la encargada de escuchar los eventos de los botones. Declaramos un objeto de tipo vista persona llamado vista, otro objeto de tipo persona VO llamado modelo VO. Utilizamos un método limpiar campos para setear los JFields, TFields del formulario de la vista persona. Para acceder a ello utilizamos el objeto vista.txtapellidos.setText, el método setText, y enviamos comillas vacías para setear cada uno de los JTFields que se encuentran en la vista. Para el JComboBox utilizamos vista.cbosexo.selectItems y mandamos a la posición 0 o la posición 1 para su posición inicial. De esta manera también utilizamos un método privado de tipo boolean llamado validar campo. Esto con el fin de tener una validación muy sencilla a la hora de actualizar y almacenar los datos para que los campos no se vayan vacíos. Una validación muy sencilla. Para esto utilizamos, comparamos lo que está a través del método getTest, a través del método isEmpty si es vacío. Entonces, si esto es vacío, enviamos un jOptionPile.showMessageDialog indicando que el campo nombre es obligatorio. Es decir, que tiene que obtener o que tiene que tener el campo nombre, tiene que tener valor. De esta manera retornamos un file. Así para cada uno de los campos del formulario, para TXT apellidos, TXT documentos, para el combo box o JComboBox, para el TXT edad. Validamos que no se encuentren vacíos. Continuamos con el constructor de la clase persona controlador, que recibe como parámetro la vista y el modelo VO. En el constructor obtenemos de la vista el botón guardar a través del Action Listener. Obtenemos también el botón seleccionar, el botón actualizar, bloquear, buscar, el botón limpiar y el botón filtrar. En el constructor llamamos el método llenar tabla, que nos trae todas las personas y las listas en el JTable. Más adelante vemos este método que se encuentra en esta clase. Como estamos implementando del Action Listener, debemos de implementar todos sus métodos abstractos. El método que implementaremos es el Action Perform. Esto quiere decir que estamos sobreescribiendo sobre el método. Aquí, a través del Action Events, obtenemos, a través del método getSource, obtenemos la fuente de donde se está presionando el clic. Entonces, evaluamos si la fuente donde se presionó es el botón guardar, quiere decir que va a ser la acción guardar. Antes de la acción guardar, llamamos al método validar campos, que nos devuelve true o false. En el caso si los campos están llenos, quiere decir que podemos guardar una persona. Entonces instanciamos un objeto de tipo persona VO y enviamos a través de los métodos set, enviamos los atributos, los valores. Estos valores se obtienen a través de la vista de cada uno de los atributos. Para el caso de los nombres, se obtiene vista.txtnombre con el método getText y se envía a través del método setNombres. Para el apellido, vista.txt apellidos.getText. Para el caso de la cédula, TXT documento. Para el caso del sexo, como lo tenemos en un JComboBox,
obtenemos el ítem seleccionado a través de un getSelectItem, a través del método getSelectItem, y lo convertimos a un toString, a través del método toString, y lo enviamos a través de su propiedad setTest. La edad la obtenemos a través del txtedad.getTest. Ya que tengamos que enviemos todos los valores, llamamos al método insertarPersona y enviamos a la persona. Luego que se envíen todos los atributos a la persona, llamamos al método insertarPersona, que se encuentra en la clase PersonaBO, y le enviamos como parámetro a la persona. Esto nos devuelve un true o un false. En caso de devolver true, enviamos un mensaje a través del jopayPaint.showMessageDialog, enviamos persona registrada exitosamente. Le informamos al usuario que la persona ha sido registrada exitosamente. Llamamos al método limpiar campos y volvemos a llenar la tabla. Esto con el fin de que la tabla se vaya actualizando. En caso contrario, le indicamos al usuario que la persona no fue registrada y limpiamos los campos. Igualmente, en el botón seleccionar, para seleccionar tenemos que seleccionar los datos de la tabla. En este caso, la tabla tiene como nombre JTPersonas. A través del método getSelectRow seleccionamos las filas de la tabla. A través del método getSelectRowCounts contamos el número de filas. Si el número de filas es mayor o igual que 0 y las filas seleccionadas son 1, entonces los valores de la tabla los pasamos a cada uno de los campos. Para el txt código.setTest, a través del método setTest, enviamos lo que tenemos en la vista persona.getValueOf o la fila en la columna 0. Se lo enviamos, esto lo pasamos a través del método string.valueOf para que nos lo convierta en string, y lo enviamos el valor a través del setTest. Así para cada uno de los campos que tenemos en nuestra vista. Para el nombre que está en la columna 1, cabe resaltar que la tabla comienza con el índice 0. Para la columna 1, nuestro índice sería el 0. Para el JComboBot hacemos a través del método setSelectItem de la tabla, que sería la posición 5 o la columna 5. Enviamos el sexo a través al JComboBox. Bueno, continuando con los botones, tenemos el botón actualizar, que una vez pulsado, o sea, tenemos la ruta que es vista.btn actualizar. Primero, ante todo, le pasamos lo que es el método validar campos. Si los campos no están vacíos, entonces instanciamos un objeto de tipo persona valueSubject, y a ese objeto personas le vamos a empezar a mandar los campos que estamos obteniendo. Acced le mandamos lo que estamos obteniendo de los JTField. Por ejemplo, a txt código, que es nuestro JTField, tenemos lo que está en esa caja de texto con el método getTest, pero como en nuestra base de datos es un tipo de dato entero, lo convertimos a través del método integer.parseInt. De igual manera hacemos con los nombres, le mandamos setNombres lo que está en vista.txtNombres.getTest. De igualmente hacemos con el apellido, con la cédula, con el sexo y con la edad. Una vez obtenemos los datos y se lo enviamos, eso lo mandamos a el método actualizar persona. A ese método actualizar persona le mandamos un objeto de tipo persona, que es este que está aquí.
Entonces, si se actualiza una persona, mostramos un mensaje a través de este método jUtiOnPanel.showMensajesDiálogo persona actualizada exitosamente. Llamamos al método limpiar campos para que se nos limpien los campos de texto y llenamos la tabla para que se muestre el registro actualizado. Si no, mostramos un mensaje de que la persona no ha sido actualizada. Bueno, entonces siguiendo con lo que es el botón bloquear o eliminar, entonces creamos una variable que es la que nos va a permitir obtener la fila, seleccionar la fila de esa tabla, y otra que es la que nos va a permitir contar el número de filas. Entonces, si la fila que estamos seleccionando es mayor a 0, entonces obtenemos ese valor que está en esa fila y es lo que vamos a pasar al método bloquear persona. Obtenemos el primer valor, que es el ID, que en este caso está en la columna 0, que vendría siendo la primera columna en la vista, pero sabemos que esta tabla empiezan por 0, que sería la columna número 1. Entonces mandamos un mensaje que si desea bloquear a esa persona, si la opción es igual a 0, nos quiere decir que sí, se va a bloquear a esa persona. Entonces mandamos ese ID al método bloquear persona. Entonces nos mostramos un mensaje de persona eliminada exitosamente. Limpiamos los campos y llenamos la tabla nuevamente. Otro método que tenemos es el botón buscar. Este botón lo que hace es buscar una persona individualmente. Entonces creamos un objeto persona de tipo persona value search, lo inicializamos null. Creamos una variable que es el ID persona, que es el ID que vamos a obtener del campo vista.txt código, que es el que vamos a mandar a nuestro método buscar persona. Entonces lo obtenemos con .getText, lo parseamos, es decir, lo convertimos porque es de tipo entero, integer.parseInt, y eso se lo mandamos a persona rc, método buscar persona, y le pasamos el valor que estamos obteniendo de la caja de texto. Entonces, si la persona rc es igual a null, es decir, que si me la traba vacío, quiere decir que la persona no se encontró, y limpiamos los campos. Si no, es decir, si la persona sí se encontró, entonces mandamos los valores a cada caja de texto a través de esta manera: vista puntos, el nombre de la caja de texto, que en este caso es nombre. A través del método setText le mandamos persona r, que es esta que está acá, y obtenemos nombres. De igual manera con los apellidos, con el documento, con el sexo y con la edad. Ok, continuamos con el botón filtrar. Para el botón filtrar, declaramos un objeto de tipo persona. Obtenemos lo que está en el campo txtbnombre.getText y lo almacenamos en la variable non de tipo string. Igualmente para el apellido, para la edad y para el sexo, obtenemos lo que se haya seleccionado en el jComboBox a través del método getSelectIndex. Y lo convertimos en string a través del método .toString. Estas variables, como son las necesarias para filtrar, las enviamos a la persona, al objeto persona, a través de los métodos setNombre. Le enviamos lo que tenemos en la variable nombre, setApellido, lo que tenemos en la variable AP, setEdad, lo que tenemos en la variable edad, setSexo, lo que tenemos en la variable sexo. Y esto lo enviamos al método filtrar. Este método, que se encuentra aquí, lo que hace es recibir un objeto de tipo persona BO por parámetro, tomar la tabla JT filtro persona, declaramos un default table model, un modelo, y a ese modelo se lo enviamos a la tabla. Agregamos las columnas como código, nombres, apellido, documento, edad, sexo, y declaramos un objeto de la clase object columna,
en la cual vamos a almacenar los valores de las columnas. Declaramos un array list de tipo persona BO per, denominada per. Este array list va a ser igual al array list que se va a obtener del método filtro persona que se encuentra en la clase persona BO, al cual recibe como parámetro una persona BO, que se la enviamos aquí, que es la que está recibiendo este método. Este método recibe la persona BO y se la envía al método filtro persona que se encuentra en la clase persona business object. Obtenemos el número de registro del array list a través del método size o tamaño. A través de un for recorremos cada uno del array list a través de su ítem de la variable i, cada vez que vaya haciendo el ciclo for. Obtenemos el get id, el get nombres, los apellidos, la cédula, la edad y el sexo. Y esto se lo enviamos al modelo, o a estas columnas las añadimos a través del add rows o las filas, se las agregamos al modelo. Y así de esta manera estamos llenando la tabla JD filtro personas. De igualmente, la tabla el método llenar tabla se comporta similar al método filtrar, siendo que este método no recibe ningún parámetro. Tenemos la tabla, en este caso JT personas, tenemos el modelo, enviamos las columnas o los nombres de las columnas, code, nombre, apellido, documento, edad, sexo. Acá también obtenemos un array list que lo denominamos persona resultado, que va a ser igual a lo que nos retorna el método lista persona. Como el método lista persona nos retorna un array, ese array lo almacenamos en el persona results. También obtenemos el tamaño de este array list con el método .size, y a través del ciclo for vamos buscando posición por posición del array list y lo vamos obteniendo a través de sus métodos getter y setter. Como este es un array list de tipo de un objeto persona BO, lo añadimos a las filas de la tabla a través del método addFila y enviamos la columna. Esto se lo enviamos al modelo de la tabla. De esta manera llenamos la tabla JT personas. Bueno, ya para finalizar, ejecutamos nuestro proyecto a través de la clase principal, que en este caso es parcial MVC. Esta clase simplemente lo que contiene es una instancia de la vista persona que le hemos llamado vista, y a esa vista la hacemos visible con el método setVisible. Le pasamos como parámetro true para que se haga visible. Y con este método setLocationRelativeTo, que recibe como parámetro null, lo que hace es centrar nuestra vista en la pantalla. También le pasamos un objeto de tipo persona BO, y eso se lo pasamos a nuestro controlador. Le pasamos la vista y el modelo persona. Ahora vamos a ejecutar nuestro proyecto para hacer una prueba de cómo quedó. Una vez ejecutamos nuestro proyecto, lo que se carga enseguida son todas las filas que hay en nuestra tabla, que es el método llenar tabla como tal. Bueno, vamos a realizar las respectivas pruebas de cada funcionamiento de los botones. Lo primero que vamos a realizar es guardar a una persona. Cabe resaltar que el código es autoincrementable en la base de datos, por ende no lo estamos colocando. Como vemos aquí, si tratamos de guardar sin insertar ningún valor, nos muestra una alerta de que campo nombre es obligatorio. Eso es del método validar campos que habíamos mostrado anteriormente. Ingresamos el nombre. Como vemos, al darle guardar no se guarda porque también nos exige el campo apellidos. También nos exige que el campo documento es obligatorio.
De igual manera nos va a pedir el sexo porque también está validado en nuestro código, al igual que la edad. Una vez hecho esto, damos guardar y persona registrada exitosamente. Una vez le damos a aceptar, vemos que inmediatamente se carga nuestra tabla el nombre que es la persona que acabamos de ingresar. Seleccionamos una persona de la tabla y vemos que se nos muestra en los campos y de ahí podemos, si queremos, actualizar o bloquear a la persona. Vamos a hacer prueba con actualizar. Actualizamos la persona y vemos que se ha actualizado exitosamente. Inmediatamente se limpian los campos y nos muestran en la tabla que efectivamente se hizo la actualización de la persona. Ahora vamos a bloquear a una persona. Nos muestra una alerta de que si estamos seguros de que queremos bloquear a la persona. Le decimos que sí y lo que se hace, nos muestra mensajes de eliminada exitosamente, pero lo que realmente se hace, como hemos explicado, es actualizar el estado a 0 y vemos que no se muestra en la tabla. A continuación vamos a mostrar el procedimiento para filtrar los datos. Vemos que podemos filtrar por 4 campos. En este caso vamos a comenzar a filtrar por cada uno de los campos. Si queremos filtrar por el nombre, por ejemplo, podemos escribir Brian. Nos va a mostrar todos los datos de Brian. Como aquí vemos, tenemos un solo Brian registrado en nuestra base de datos. Ahora vamos a filtrar por apellidos. Vamos a hacer que sean unos apellidos que estén repetidos para ver. Bueno, no tenemos apellidos repetidos, entonces vamos a actualizar a esta persona. Para así tener 2 personas con el mismo apellido. Entonces ahora sí filtramos por los apellidos. Y como vemos, nos filtran las 2 personas que tienen el mismo apellido. Ahora vamos a filtrar por el sexo. Cogemos aquí cualquier criterio que queremos. Vamos a buscar los masculinos. Y filtramos y nos tenemos todas las personas de género masculino. Buscamos los de tipo femenino y aquí aparece. Ahora vamos a filtrar por nombre y sexo. Entonces vamos a buscar, por ejemplo, Carlos de sexo femenino. En este caso no nos tiene que arrojar datos, porque Carlos es de sexo masculino. Ahora vamos a buscar nombre, sexo y edad. Entonces tenemos aquí masculino y vamos a buscar la edad de 23, que es la que corresponde a Carlos. Entonces aquí nos debe aparecer Carlos. Ahora si queremos buscar por los apellidos y por la edad, entonces apellido y edad podemos buscar Pérez, todas las personas de apellido Pérez, y la edad de 20. Vamos a ver, no tenemos. Pero vamos a buscar una que tenga, por ejemplo, esta persona de edad de 21. Entonces ahí nos arroja la persona. También podemos buscar por las 4 condiciones o por los 4 criterios de búsqueda. Entonces vamos a seleccionar a esta persona para que nos las traiga en la tabla del filtro. Ahí estamos, sexo masculino y la edad 20. Entonces con los 4 criterios nos debe de aparecer esta persona en la tabla de acá abajo. Y como vemos, ahí está arrojando el resultado a través de los 4 criterios de búsqueda. También podemos buscar de 3 criterios, 2 criterios o por criterio individual. Esto gracias al procedimiento almacenado que se ejecuta en la base de datos. Con esto damos fin a la sustentación de este ejercicio desarrollado en NetBeans, en el lenguaje de programación Java con el gestor de bases de datos MySQL. Si dejamos los 4, por último, si dejamos los 4 campos vacíos, no nos debe traer ningún resultado. Y ahí vemos que efectivamente se dan los resultados que esperamos.